va a emitir sentencia en el juicio al expresidente Pedro Castillo por el intento fallido de golpe de Estado del 2022. Recordemos que la Fiscalía ha pedido 34 años de prisión para Castillo, así como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargos públicos. También hay otros involucrados como Betsy Chávez, Willy Huerta, Aníbal Torres, por presunto delito de rebelión en agravio del Estado. Vamos a conversar con el destacado abogado penalista, el doctor Luis Lamas Puccio, sobre este tema. Doctor Lamas Puccio, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Bueno, doctor, a ver, de acuerdo con los argumentos esgrimidos tanto por la Fiscalía como por la defensa de Pedro Castillo, ¿usted considera que será definitivamente condenado el día de hoy por este intento fallido de golpe de Estado? Mira, lo primero que hay que tomar en consideración para hablar de una sentencia condenatoria es la existencia de pruebas. Para que una persona pueda ser condenada se requieren pruebas. Hay diferentes categorías de pruebas. En el presente caso estamos frente a pruebas directas y pruebas indirectas. Pruebas directas son declaraciones, testigos, documentos, videos, una serie de elementos a través de los cuales uno percibe que ha sucedido un hecho. Las pruebas indirectas son los acontecimientos que se desarrollan a través de la inferencia. Es decir, tú no los percibes directamente a través de los sentidos, pero a través del cerebro y el análisis tú puedes llegar a determinado tipo de conclusiones. En el presente caso, yo creo que hay dos tipos de pruebas, las directas y las indirectas. Por lo tanto, sí existiría el sustrato o el sustento probatorio necesario para poder imponer una sentencia condenatoria, que pueden variar los criterios en el sentido de si se trata de la máxima pena o de la mínima pena. Eso ya es un tema de ponderación y de racionalidad. Pero que las pruebas se han dado, no solamente han surgido a lo largo del juicio oral, sino también todos los ciudadanos pudimos ver en la televisión y en los medios de comunicación lo que implicaba el discurso de una persona que en condición de presidente o de primer mandatario tomaba la decisión de cerrar una serie de instituciones que son fundamentales para la democracia, entre otras cosas el Parlamento, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación. Entonces, una primera apreciación de los hechos a simple vista, más allá del análisis meramente dogmático, jurídico, interpretativo, Claro. en materia de tipicidad, yo creo que están dadas las condiciones para una sentencia condenatoria en los términos como lo acabo de expresar. Claro, doctor. Doctor, buenos días. Le saluda César Espinosa desde Arequipa. Es importante lo que usted dice, ¿no? Porque muchas veces el debate se ha reducido al cierre del Congreso cuando en realidad en el discurso se habló de reorganizar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, básicamente centrar el poder. Todo esto ya se ha, digamos, demostrado, como usted dice, con pruebas indirectas serían en este caso, y cuáles serían las que usted considera que evidencian justamente que este golpe de Estado no solo debería quedar en un intento, sino debería ser sancionado como tal. Mira, respecto a la última parte de la pregunta, el intento, que es una forma de tentativa en la legislación penal, es punible. Que el hecho, más allá si se concretizó o no se concretizó, lo real es que sí ha habido la tentativa. Y este es un delito de mera actividad, no es un delito de resultado. Es decir, no tenía que esperarse que se concretizara el golpe de Estado para poder hablar de que efectivamente se cometió el delito de rebelión. Respecto a las pruebas, yo creo que hay un núcleo fundamental, más allá de lo que contiene el discurso, en los términos cómo se manifestó el discurso, quién manifestaba el discurso, bajo qué condiciones se desarrollaba el discurso o el informe que estaba haciendo el exmandatario. También hay una serie de elementos periféricos, porque no solamente se trató de Pedro Castillo Terrones, Sí. sino también del entorno más cercano a Pedro Castillo Terrones, que en realidad, visto de una estructura, era lo que permitía y hacía viable o factible que Pedro Castillo Terrones lanzara el informe, el discurso como lo hizo. Y yo creo que ahí han habido declaraciones de testigos,
sobre todo en el ámbito de los periodistas que le daban el soporte informativo, Ajá. periodistas de la estación radial estatal, que han manifestado que efectivamente había toda una conjunción de factores y de circunstancias. Y por otro lado, ya entrando un poco más a inferir o a deducir, nadie en su sano juicio de la noche a la mañana se levanta y se pone Claro. a redactar un documento de esa naturaleza en las condiciones tan técnicas Ahora, y jurídicas, porque eso denotaba pues, cierto conocimiento del manejo legal, del manejo constitucional, de los términos. exacto. Alguien tuvo que preparar ese discurso y ese discurso posiblemente tomó varias horas para poder redactarlo y plantearlo en los términos como lo conocemos. Hay otra información valiosa también de otras personas que están siendo parte, digamos, de la acusación, y yo creo que están dadas las mínimas condiciones de convicción para poder recurrir tanto a las pruebas directas como a las pruebas Claro. indirectas para poder emitir una sentencia condenatoria. Amigos, estamos conversando con el abogado penalista Luis Lamas Puccios respecto a la sentencia que se emitirá hoy a Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del 2022. Doctor Lamas, constantemente Pedro Castillo ha argumentado en sus intervenciones en el juzgado que es un perseguido político, ¿cierto? Y que él ha sido la víctima más bien del golpe de Estado. Ahora, ¿en qué podría esto o qué intención ha tenido esto de hacerlo para ayudarlo en el juicio propiamente dicho? Sus abogados también han esgrimido la misma argumentación. Mira, muy buena la pregunta porque es importante tener en consideración que el proceso que se le sigue a Pedro Castillo Terrones tiene varias dimensiones interpretativas, no solamente la jurídica, legal, respecto al proceso, que es, claro, en última instancia, el ambiente en donde tiene que decidirse si una persona es no o no responsable. Pedro Castillo Terrones tiene otra dimensión de defensa, que es la dimensión política. Y esta dimensión política se ve entronizada dentro de la labor, por ejemplo, que viene desarrollando el actual Parlamento o Congreso de la República, en el sentido de todos los esfuerzos y actividades que se vienen haciendo, tanto para debilitar las acusaciones contra Pedro Castillo Terrones, para fraccionar las imputaciones, sobre todo frente al tema de la inhabilitación, que es una decisión de contenido político. Y por otra parte, como el mismo Pedro Castillo Terrones lo ha manifestado públicamente, él tiene aspiraciones políticas. Él aspira a ser senador en el próximo Parlamento. Entonces, acá hay una conjunción de factores entre lo político y lo jurídico, que evidentemente le dan una posición más potente a la defensa, primero que todo para fraccionar la acusación de la Fiscalía, segundo, para poder confundir a la opinión pública y, en tercer lugar, para victimizarse y mostrarse ante los ciudadanos que en realidad se trata de una persecución política y no de un delito. Y eso creo que no es lo correcto, porque acá estamos hablando de un hecho que está calificado como delito en el Código Penal o de varios hechos, porque son varios delitos los que han motivado este juicio, y por lo tanto, Claro. en la medida de las exigencias, nos hemos sometido a presenciar un proceso que además se ha convertido en un espacio político, porque Pedro Castillo Terrones, evidentemente, Exacto. más allá de que no es abogado, ni tiene por qué saber cuestiones de contenido jurídico, él está haciendo una defensa de carácter político y ha Exactamente. aprovechado Claro, el juicio para poder y lo ha hecho, promocionarse, ¿no? ¿no? Durante todo el juicio, con sus alocuciones, ¿no? Ahí, incluso los exabruptos que ha tenido con la jueza que dirige este juicio. Muchas gracias, doctor Luis Lamas Puccio, por estar en RBP, por ayudarnos también a entender un poquito más de lo que podría ocurrir el día de hoy con la lectura de sentencia contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y otros acusados por el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022. 7:15 de la mañana. Vamos con nuestros anunciantes y regresamos con más.